Ahora sí, me estaba olvidando de grabar las ayudantías. Ok, entonces, en el ejercicio número 1, lo que me está pidiendo es cuál escogería María. ¿Qué? ¿Cuál es la preferencia o cuál es la persona a la cual escogería María? Teniendo todo esto en consideración y sabiendo que la transitividad de las Profe, preferencias, ¿sí? la pantalla no sé. Ya, sí, sí, cierto. Sorry. Ahora sí, Sí, ya, perfecto. Entonces, si nosotros conocemos que el ejercicio me está pidiendo cuál escogería María y sabiendo la transitividad de cada una de las preferencias, esta transitividad lo que me trata de decir es, perfecto, entre una cesta o entre un conjunto de cestas, como yo tengo aquí en el lado derecho, entonces entre dos cestas yo puedo escoger una que me genere un mayor nivel de utilidad. Para eso, para eso ordené cada una de las cestas, ¿ok? Yo pongo un orden para cada uno de los conjuntos de bienes para poder, entre dos cestas, yo poder escoger cuál me refleja un mayor nivel de utilidad. ¿Ok? Y aplicando transitividad, yo puedo decir que en este caso, si yo tengo aquí en un mercado de redes sociales, un consumidor o un individuo consume Facebook en primer lugar, segundo Instagram y este Twitter, la transitividad me trata de decir es que si Facebook yo lo prefiero en vez de Instagram y este a su vez yo lo prefiero en vez de Twitter, entonces matemáticamente hablando yo voy a preferir siempre y cuando Facebook en vez de Twitter. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de acá, si yo prefiero que la persona sea risueña en vez de respetuosa, y yo prefiero que la persona sea respetuosa en vez de fuerte, ¿verdad? Entonces, transitivamente hablando, yo puedo decir que voy a preferir que sea risueña en vez de fuerte. A eso es donde se cumple la transitividad. ¿Ok? Aquí yo puse un ejemplo claro porque esto sí puede estar apareciendo en uno de los exámenes. ¿Ok? Por ejemplo, una de las preferencias que me dice que si yo prefiero una cesta A, es decir, si yo prefiero Facebook en vez de Instagram y a su vez yo prefiero Instagram en vez de Facebook, entonces lo que yo trato de decir es que ambas me son indiferentes. En otras palabras, de que tanto Facebook como Instagram me reflejan un mismo nivel de utilidad o que la elección de sus preferencias me es indiferente, es decir, me vale. Cualquiera de los dos que consuma con tal de obtener el mismo nivel de utilidad. ¿Ok? ¿Cómo aplicamos esto en el ejercicio que nosotros habíamos visto? Que nosotros veamos el gráfico aquí, entonces con el gráfico que podemos ver aquí y todo lo que hemos visto aquí ahorita, nosotros podemos fácilmente responder este ejercicio de aquí. Ok, entonces, si la primera cualidad de José está dentro de la función U sub 1, ¿verdad? Como vemos aquí en el gráfico, y la primera cualidad de Andrés está en la función de utilidad U sub 2. Si yo sé que U sub 1 me va a dar un mayor nivel de utilidad que U sub 2, entonces, ¿cuál de las dos cualidades escogería? Perfecto, la que tendría José. En este caso, entre la primera cualidad, yo escogería a José. Este sería la primera preferencia sobre la primera cualidad. ¿Ok? Para poder escoger una cesta de consumo, en todo y cada uno de los puntos yo debo de preferir esa cesta. En este caso, a esa persona. ¿Ok? En la segunda cualidad yo veo algo peculiar y es lo mismo que estábamos viendo aquí, exactamente aquí, de que U sub 3, la cualidad que tiene José, es exactamente el nivel de utilidad de la cualidad que tiene José, es la misma utilidad que la cualidad que tiene Andrés. Entonces, ambos me reflejan un nivel de U sub 3, por lo tanto, me es indiferente si escojo uno de otro, porque ambos me dan el mismo nivel de utilidad. Entonces, yo voy a escoger José y Andrés. Entonces, si yo tengo que la preferencia en el primer lugar es José y en la segunda son a José y Andrés, ¿cuál gana por votación? Sencillamente José. Entonces, en este caso de aquí, si nosotros consideramos esta cesta A y esta cesta B y la acá C, ¿verdad? Entonces, en este caso yo estaría escogiendo la cesta A o a José, en otras palabras. ¿Por qué? Porque sencillamente
cada una de las cualidades que tiene José o cada uno de los bienes que tiene José me refleja un mayor nivel de utilidad que las cualidades que tiene Andrés. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hago este proceso de primero escoger a dos y después escoger a un tercero? Como nosotros sabemos que si las preferencias son completas y son transitivas, primero debo comparar de dos en dos. ¿Ok? De ese resultado, por ejemplo, si existieran aquí 4 personas, entonces primero escogería entre José y Andrés y veo cuál es el que escogería entre los dos. Por otro lado, si estuvieran 4 personas, entonces escogería a Manuel y a la otra persona y escogería entre los dos a cuál me refleja un mayor nivel de utilidad. Entre esos dos resultados es que yo vuelvo a hacer una selección para poder obtener un solo resultado. ¿Ok? Eso es en parte también lo que me dice las preferencias son completas. De que como yo sé que conozco la prioridad de cada uno de ellos, si yo me pido y si yo planteo cualquier clase de preferencia y comparaciones posibles, siempre me va a tener el mismo resultado o un solo resultado me va a salir como resultante. ¿Ok? Entonces, considerando las cualidades de José, vamos a comparar la cesta A con la cesta C, es decir, vamos a comparar a José con Manuel. En ese caso, nosotros vamos a ver José y Manuel en su primera cualidad, exactamente, nosotros revisamos que tienen el mismo nivel de utilidad, U sub 1. Entonces, en ese caso, al igual que nosotros estábamos haciendo acá, ¿cuál va a ser la preferencia, María, en este caso de aquí? A ambos. Me va a ser indiferente si yo escojo a cualquiera de los dos para obtener un mismo nivel de utilidad. O sea, eh, ambos pertenecen a la misma curva de indiferencia. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con la segunda cualidad? La utilidad de la segunda cualidad va a ser U sub 3. Y en el caso de la cualidad de Manuel, va a ser la utilidad de U sub 2. Conociendo el gráfico, ¿verdad? Y yo teniendo en cuenta que U sub 2 me da un mayor nivel de utilidad que U sub 3, entonces, ¿cuál voy a escoger? A Manuel. Entonces, haciendo el mismo ejemplo, el mismo proceso iterativo que la parte de acá. Si yo veo que Manuel, ¿verdad? Es escogido 2 veces y José una vez, entonces, ¿cuál es el que va a preferir María? Manuel. De alguna u otra manera, es decir, si yo pongo a Manuel en la parte de acá y lo comparo con José y luego comparo con Andrés, sabiendo de que las preferencias de María siguen siendo completas y transitivas, sin importar dónde ponga Manuel, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? El resultado va a ser que por donde lo vea, María siempre va a escoger a Manuel. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Ok? Buenos días. Bueno, La columna, en el cuadro, ¿verdad? En el cuadro que estabas hablando al último, en la columna de José, ¿cómo sacas esas utilidades 1, utilidad 3? No entendí bien. Lo ok, sacas del gráfico. ok. Lo que pasa es que... Vamos a regresar exactamente a lo que me dice el ejercicio. ¿Ok? Aquí me dice que María prefiere, en primer lugar, este primer lugar, ¿verdad? Me establece una preferencia. Dice que su primera prioridad de que la persona a la que vaya a escoger, ¿verdad? Sea la persona cariñosa risueña. De que en segundo lugar, que su segunda prioridad va a ser que sea respetuosa y amable. Y de que en el tercer lugar sea fuerte o hábil. ¿Ok? Esas son las tres preferencias o las tres prioridades que establece María, indiferentemente de cuáles son las cualidades que está pidiendo. ¿Ok? Entonces, si yo regreso a la parte del ejercicio en Excel, por eso es que fue tan importante establecer esta parte de aquí. ¿Ok? Yo en el ejercicio de Excel yo puse esto de aquí. Entonces, si me dice que mi primera prioridad yo la voy a establecer como un sub 1, ¿verdad? Esa primera prioridad es que por sobre todas las demás cualidades, yo voy a preferir estas dos. ¿Ok? Entonces, esas las establezco como una utilidad de U sub 1.
En el caso de la segunda y tercera, hago exactamente lo mismo. Establezco cuáles son las cualidades que están en segunda prioridad y a estas les establezco un sub 2. Y a las cualidades que permanecen en el tercer lugar de prioridad, les establezco una curva de utilidad de U sub 3. ¿Okay? Luego en este ejercicio, en esta sección de aquí, en esta tabla, yo lo que puse es establecer o colocar las partes en las cuales cada una de las cestas o cada una de las personas cumplen con esas cualidades. ¿Okay? Por eso es que puse esta parte gráfica como para comprender un poco más qué es lo que estaba esto llevado a un gráfico, como para poder comprender un poco más fácil. ¿Okay? Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es que José tiene la cualidad de risueño y la cualidad de fuerte. ¿En qué curva de utilidad están estas dos cualidades? La primera está en U sub 1, por eso escribí aquí U sub 1, y la segunda, que es fuerte, está en la curva de utilidad U sub 3, por lo tanto yo escribo aquí U sub 3. El mismo proceso yo lo hago con las dos cestas que me restan, que en este caso sería Andrés, si tú revisarías aquí es respetuoso y acá es hábil, sería la curva de utilidad U sub 2 y U sub 3. Entonces, esos son los resultados que yo estoy poniendo aquí. ¿Por qué yo hago esto y no pongo las cualidades? Porque yo me estaría confundiendo muy rápido. ¿Okay? Yo lo que hice es llevar esto a curvas de utilidad para poder hacer un poco más fácil esta interpretación. ¿Okay? Luego de eso, como yo ya había dicho de que U sub 1, que son las cualidades de aquí, son las que más voy a preferir, o las que más que María va a preferir, U sub 2 son las cualidades que se van a encontrar en este rango, que van a ser menos preferidas que las de U sub 1, pero van a ser más preferidas que las de U sub 3, y las de U sub 3 que no van a ser tan preferidas. Entonces, conociendo esto de aquí, y habiendo puesto esto de aquí correspondiente a las cualidades que yo había puesto acá, entonces yo ya empiezo a calcular las preferencias de María. ¿Ok? No sé si quedó claro la duda. Sí, sí, muy claro, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, esa sería la respuesta para el ejercicio número 1. Perfecto. Entonces, ya tenemos respondido a esta parte de aquí. En los exámenes, más que todo, se van a topar con ejercicios un poco parecidos a este de aquí, ¿verdad? No me adentro tanto en preferencias del consumidor porque más que todo es, en sentido general, eso que les acabé de ver. Comprender los axiomas de racionalidad y en base a esos axiomas, cuál es la cesta que puede preferir un consumidor de manera individual. ¿Okay? Eso es lo que más se pueden estar topando. En el segundo ejercicio, que se trata sobre el tema de curvas de indiferencia y utilidad marginal, aquí vamos a entrar un poco a teoría. Me dice, en base a las siguientes funciones de utilidad, a las funciones que nosotros vemos aquí, haya la utilidad marginal con respecto a los dos bienes y luego compruebe si las preferencias son homotéticas. ¿Okay? Entonces me voy a quedar aquí un ratito para poder explicar lo de preferencias homotéticas. Okay. Aquí en la tabla que ustedes ven aquí, ¿verdad? Yo he puesto las curvas de utilidad que estaban en el ejercicio y me dice, hay si las preferencias son homotéticas, ¿verdad? Hay las utilidades marginales y hay si las preferencias son homotéticas. ¿Qué está haciendo la RMS aquí? Vamos a entrar un poco a teoría. Las preferencias homotéticas de una función de utilidad, nosotros más que todo lo sabíamos aprendiendo de que si la RMS, es decir, si la función que se encuentre aquí, ¿verdad? La función que sale de la división entre la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y, esta RMS termina siendo una función que depende de X y Y, es decir, que yo veo las variables X y Y dentro de la función de la RMS, entonces yo puedo asegurar que las preferencias son homotéticas. ¿Qué habla esta homoteticidad? Que dentro de la función de utilidad existe un costo de oportunidad. Recordemos que el RMS era en parte operativa este costo de oportunidad de que yo sacrifico un bien X con tal de ganar un bien Y. Y a su vez
yo sacrifico un bien Y para ganar un bien X. Eso es lo que representaba la RMS. Así que, por la parte de la utilidad marginal, y esto me gustaría que lo tomen muy a consideración durante todo el curso, cuando me hablen de términos marginales, es que me están pidiendo hallar la primera derivada de una función. ¿De qué función puedo estar hallando? De la función que me está indicando. En este caso, como es utilidad marginal, entonces yo voy a hallar la primera derivada de la función utilidad. Esto nos va a servir bastante, más que todo más adelante, porque cuando nosotros estemos tocando teoría de la firma, nosotros vamos a ver producción marginal, eh, ciertos otros temas, que si nosotros lo aprendemos así nomás, nosotros nos podríamos estar confundiendo bastante. ¿Ok? Entonces, la utilidad marginal nosotros sabemos que es la utilidad adicional con respecto a un consumo adicional de bienes. ¿De cuál bien? Tanto X como en Y. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Al parecer tienen todo claro, así que voy a seguir. No hay dudas. Perfecto. Entonces, si me dice que es la primera derivada con respecto a esta función de utilidad, ¿verdad? Y aquí vamos también a saber algo de función de utilidad. Cada una de estas funciones de utilidad son las que más se van a topar durante todo este semestre. La primera función, ¿verdad? Es una función de utilidad que se refiere a bienes, bienes sustitutos. ¿Ok? Esta función de utilidad también es una función llamada bienes sustitutos perfectos. ¿Por qué se refiere a esto de aquí? Aquí se enmarcan los productos que correspondan a un mismo mercado, pero que sean competencia. Solo por ejemplo, si definimos a X como carne de res y Y como carne de pollo, si disminuye el consumo de X, obviamente va a aumentar el consumo de Y. Toda función que ustedes vean en las cuales las variables X y Y están separadas por una suma o una resta, entonces se van a comprender como una función de bienes sustitutos. ¿Ok? Eso ya, si nosotros recordamos Introducción a la Economía, ya sabemos qué significa bienes sustitutos y correspondiente todo eso. ¿Ok? La segunda función de utilidad corresponde a la función de U. Esta función se llama Cobb-Douglas y es la que más se va a ver en los ejercicios de maximización de utilidad y minimización del gasto. Y esta función corresponde a los bienes normales, es decir, los bienes que no tienen relación alguna entre ellos, es decir, que no son ni sustitutos ni son complementarios. ¿Okay? Estas dos últimas funciones que nosotros vemos aquí, que es una función de mínimos y una función de máximos, estas dos funciones corresponden a la de bienes sustitutos. ¿Okay? Estas funciones correspondientes aquí son de bienes que están estrechamente relacionados. Tal es el caso de un zapato derecho con un zapato izquierdo. Yo consumo los productos de manera simultánea. Para eso va a servir estas funciones de aquí. ¿Ok? Entonces, la utilidad marginal de X en esta función de utilidad va a ser 3, si nosotros hacemos la primera derivada con respecto a X, y la segunda derivada y la primera derivada con respecto a Y va a ser 6. ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos que la RMS, ¿verdad? Nosotros recordamos estas dos partes de aquí, lo que ya le había dicho de la homotexicidad, y de que la RMS es la división entre la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y. Entonces, la RMS en este caso de aquí va a ser 0.5 o un medio, que es exactamente lo mismo. En este caso, como la RMS es constante, ¿verdad? Y nosotros decimos que si las preferencias son homotéticas es que la RMS depende de X y de Y, entonces en este caso, como ustedes están viendo, no son homotéticas. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí no hay ningún problema. Muy bien. Ok.
En el caso de la función Cobb-Douglas, ¿verdad? En esta función de aquí, esta va a ser la utilidad marginal de X. Yo ya la había calculado previamente, tanto en X como en Y. Estas van a ser las utilidades marginales de X y la utilidad marginal de Y. En la primera derivada, es decir, baja 0.6 de la variable de X por Y a la 0.6 por X a la menos 0.4, que es 0.6 menos 1. Entonces, eso pasa a dividir. ¿Okay? Acá ocurre exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, si yo llego a dividirlas ambas, entonces esto me va a dejar como Y sobre X. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como yo sé que la RMS aquí sí están dependiendo de Y y de X, es decir, que ambas variables las estoy viendo dentro de la RMS, entonces en este caso sí son homotéticas. ¿Qué? ¿Qué pasa con los casos de las funciones de utilidad marginal de bienes sustitutos entre mínimos y máximos? Ya le voy a subir más adelante un video que corresponde a la gráfica de la función de bienes mínimos y de máximos, para que comprendan de que tanto las utilidades marginales como la RMS no existen durante toda la función de utilidad. Solo existe la utilidad marginal por tramos. ¿Okay? Es decir, solo para poner un ejemplo, estas funciones, bueno, creo que no tengo el ejercicio, pero estas funciones aquí, la función de mínimos, por ejemplo, tiene forma de L. ¿Okay? No importa. La función de mínimos tiene una forma de L y la función de máximos tiene una función de L invertida. ¿Qué es lo que pasa con estas dos funciones de aquí? Si nosotros recordamos cálculo de una variable, que una función para poder tener una pendiente o la derivada durante toda la función tenía que ser continua, o que en otras palabras no debía tener puntas. Pero si nosotros recordamos cómo tiene una forma de L, entonces estas funciones sí han de tener una punta, lo cual no permite que tenga una pendiente durante toda la función de utilidad. Eso quiere decir que solo va a haber una pendiente para esta sección de aquí, para cuando es una línea recta, cuando es una línea horizontal, y para el punto donde se intersectan las dos líneas, o en el punto donde se va a encontrar esa punta, ¿verdad? Ya vamos a ver en dónde se halla esa punta y cómo podríamos hallarla. En ese lugar no existe la derivada. ¿Okay? Por eso es que yo no puedo hallar utilidad marginal de X ni de Y. Aquí debería establecer un supuesto muy importante de que para que exista utilidad marginal de X y para que exista utilidad marginal de Y, el caso de que debe ocurrir es que la función siempre deba de ser continua. ¿Okay? En este caso, la función sí es continua, pero tiene una pendiente constante. Y en el caso de acá, la función es continua, pero tiene una pendiente variable. ¿Okay? Solo para tenerla en consideración. No existe ninguna duda. ¿No? Una pregunta. Tú dijiste que, o sea, sí existiría, pero por tramos. Solo en ese caso. Sí. O sea, sí existe, pero por tramos. Sí existe, pero por tramos. Pero, ¿qué es lo que pasa con las utilidades marginales y con la RMS? Si nosotros sabemos que la RMS es la pendiente, pero durante toda la función de utilidad, entonces si no existe un pequeño punto, ¿verdad? Entonces no existe, no existe la RMS. Si no existe pendiente o no existe esta pendiente en un solo punto, entonces no existe en ningún lado. Déjame... solo para ponértela como ejemplo. ¿Okay? Y eso me faltó explicar aquí, así que le pido disculpas. ¿Qué es lo que pasa aquí? De que para que la RMS se asuma que existe la RMS, entonces para eso tuvimos que haber revisado un paso anterior. Los tres axiomas de racionalidad, el tercer axioma, que es uno de los que se puede decir que menos se toma consideración, es que cada una de las preferencias
sean continuas. Eso quiere decir que si yo las uno, ¿verdad? Entonces, si yo las uno a cada una de las preferencias que me reflejan un mismo nivel de utilidad, entonces estas preferencias van a generar una curva suave. ¿Ok? Si no me forman una curva suave, entonces no están cumpliendo el tercer axioma de racionalidad. Ojo, que no se cumpla el tercer axioma de racionalidad no significa de que las preferencias no sean completas y no sean transitivas. Solo para tenerlo a consideración. Pero estos dos axiomas de aquí arriba son los que permiten que se tome, que tome forma la curva de utilidad. ¿Okay? Pero este tercer axioma es para que exista la RMS. Solo para tomarlo a consideración. ¿Sí te quedó claro la idea? Sí, gracias. Ok, perfecto. Eso es con respecto a las funciones de aquí, más adelante. Vamos a ver el último ejercicio. Que ese ejercicio sí lo voy a realizar en la parte de aquí. Me dice, ya vamos a entrar plenamente a funciones de utilidad. Dice, si Emiliano tiene una curva de utilidad, una función de utilidad, que está modelada de la siguiente forma. Con esto nosotros podemos decir que los bienes tanto para X como para Y, para Emiliano, ¿verdad? Son bienes normales, es decir, que no tienen ninguna relación el uno con el otro, por la función Cobb-Douglas. Me dice que es X a la 0.6 por Y a la 0.4. Sabemos que la única limitación de Emiliano es su presupuesto, ¿verdad? Y sabemos que en el mercado el precio de X, el precio del bien X es $12, el precio del bien Y es $10 y el ingreso es igual a 250. Solo para tomarlo en contexto, con estos ejercicios son los que ustedes se van a estar tocando durante durante todas estas 2 semanas, más que toda la parte de revisión de temas sobre elección, maximización de utilidad y minimización del gasto. Estas van a ser las variables que le van a dar precio de X, precio de Y e ingreso. En algunos casos no me van a dar en ingreso, sino es que me van a dar la utilidad, ¿ok? Y me van a dar una función a tomar a consideración, ¿ok? Entonces, halle el punto óptimo de utilidad para Emiliano, además de indicar el nivel de utilidad que recibiría, ¿ok? Este es un ejercicio clásico de maximización de utilidad. ¿Por qué? Porque me pide hallar el punto óptimo de utilidad para Emiliano. Además me pide hallar el nivel de utilidad que recibiría. ¿Okay? Entonces, ese ejercicio lo voy a resolver aquí. Estos clases de ejercicios tienen cierto proceso, que ese proceso sí es calificado dentro de los exámenes. ¿Okay? Son como algunos pasos, así que cada uno de ellos los voy a tocar. El primer paso es establecer las condiciones de optimización o plantear el problema de optimización. Cualquiera de las dos frases le pueden estar indicando. Solo por ejemplo, en exámenes anteriores de microeconomía 1 que yo estaba revisando, me decía que, ok, perfecto, me dan esta condición de aquí y me dice, el primer tema es, halle el problema de maximización o halle el problema de optimización, 5 puntos. Solo por conocer y poder establecer el problema de optimización, ya me están dando puntaje. Así que sí es relevante a tomar a consideración esta parte de aquí. ¿Cómo pongo esta parte de plantear el problema de optimización? Cuando es maximización de utilidad, yo escribo maximizar, que es lo que yo voy a tomar a consideración. Coloco las variables de control, que en este caso es X y Y. Voy a maximizar mi función de utilidad, que es una función que depende de X y Y, ¿verdad? En este caso, vuelvo a escribir esta función de aquí. Control V. Sujeto A, ¿verdad? Como nosotros conocemos que los consumidores se ven limitados en base a su presupuesto, y aquí me lo vuelve a decir que la única limitación de Emiliano es su presupuesto, entonces yo voy a decir que el precio de X, por la cantidad de X, más el precio de Y por la cantidad de Y, tiene que ser igual al ingreso. ¿Ok? Solo para tomar a consideración y regresar a la parte teórica.
La limitación, es decir, la restricción presupuestaria, teóricamente hablando, lo que me trata de dar a conocer es que el ingreso, es decir, todo lo que perciba o todo lo que el individuo reciba como ingreso, va a ser destinado a un consumo. No importa qué clase de bien sea. Si inclusive ustedes en la vida real, ustedes dicen, perfecto, yo voy a gastar de los $400 que percibí como ingreso, 200 en comida y 200 los voy a dejar en el banco, y ustedes llegarían a pensar, ahí no se cumple este supuesto de aquí. En teoría sí, porque nosotros estaríamos diciendo de que X va a ser alimentación y Y va a ser el ahorro en el banco. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es que sin importar en qué manera lo consideren, en cualquier contexto, siempre se va a considerar como gasto. ¿Ok? Solo es que este gasto va a ser enfocado a inversión o va a ser enfocado a ahorro dentro de una institución financiera. ¿Ok? Esta primera línea que ustedes ven aquí es el problema de optimización. Aquí ya tienen 5 puntos. ¿Ok? En algunos ejercicios, el primer tema no queda solo ahí, sino es que me dice, plantea el problema de optimización y aparte, plantéeme el lagrangiano. Como estamos hablando de una maximización de utilidad y estamos hablando de una función de dos variables, una función de varias variables, entonces lo que vamos a hacer es un modelo de Lagrange. Optimización por Lagrange, que eso ya se lo ha visto en varias variables. Y como nosotros solo tenemos una sola restricción, que en este caso es la restricción presupuestaria, entonces lo que vamos a considerar es lagrangiano, que es la función de x, y aparte el factor de Lagrange, que no lo encuentro aquí. Ah, pues. Vamos a ver acá. Creo que acá está. Aquí está. Lagrange. ¿Verdad? Esto va a ser igual. Ok. Si nosotros recordamos, primero teníamos que poner la función objetivo y después la función de restricción. En este caso, la función que vaya a ir en la parte de aquí, ¿verdad? En la que se vaya a maximizar o minimizar es la que se va a establecer como función objetivo. En otras palabras, en esta parte de aquí, nosotros vamos a establecer que esta función de utilidad va a ser nuestra función objetivo. Control V. Va a ser x a la 0.6 menos y por y a la 0.4 menos, en este caso ustedes pueden escribir Lagrange, más Lagrange, pero eso ya va a depender del contexto, multiplicado por la restricción presupuestaria, por esta parte que se encuentra aquí, ¿verdad? Menos el ingreso. Ok. Aquí puede haber una variable, aquí puede cambiar. Solo es que yo acostumbro a escribirlo de esta manera. Ustedes pueden decir, ah, ya, pero también se puede poner más Lagrange. Sí, pero en ese caso yo tendría que invertir el ingreso. Sería ingreso menos la restricción presupuestaria. ¿Ok? Pero ambos están perfectamente igual. ¿Ok? El segundo paso para poder hacer esta maximización. Pues. Ok. El segundo paso es establecer las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden, en este caso sería la primera derivada de la función de Lagrange con respecto a cada una de las variables. ¿Ok? Sería la derivada de Lagrange con respecto a x, ¿verdad? Esto me va a dar un resultado. Luego va a ser la derivada de Lagrange con respecto a y. Y la última va a ser la derivada de Lagrange con respecto a, obviamente, Lagrange. Con cada una de las variables que nosotros vemos aquí. Este es el segundo paso. Establecer condiciones de primer orden es establecer todo esto aquí. Si nosotros derivamos, ¿verdad? Esta parte de aquí con respecto a x, recordamos que va a ser 0.6, pasa abajo, ¿verdad? Multiplicado por, vamos a ver,
multiplicado por y a la 0.4, ya que se mantiene constante, dividido, ¿verdad? O multiplicado por x a la menos 0.4, porque es 0.6 menos 1. En este caso sería x a la 0.4 para que no esté el negativo en la función. Entonces, esta es la primera derivada de la función de utilidad, la función objetivo, menos va a ser Lagrange veces precio de x. ¿Por qué? Porque va a ser Lagrange precio de x por x más menos Lagrange precio de y por y más Lagrange por el ingreso. Entonces, si yo derivo eso con respecto a x, esto termina siendo constante, queda 0 y queda solo esta parte de aquí. ¿Okay? En la parte de acá ocurre exactamente lo mismo, solo es que aquí cambian las variables. La que se deriva no va a ser x, sino es que va a ser y. Así que x queda en la parte de arriba y y queda en la parte de abajo. Menos Lagrange sobre precio de y. Aquí si yo derivo con respecto a Lagrange, ¿verdad? Me va a quedar solo esto de aquí. Me va a quedar la función de restricción. Va a quedar esto, ¿verdad? Y aquí va a ocurrir algo interesante. ¿Ahora qué hago? Se me preguntar. Perfecto. ¿Yo qué quiero hacer? Yo quiero maximizar, yo quiero hallar un punto máximo. Si nosotros recordamos las condiciones de maximización, era la primera derivada de las funciones con respecto a cada una de sus variables, y eso lo igualábamos a 0. ¿Verdad? Entonces, cada una de estas condiciones nosotros la igualamos a 0. En este caso, si nosotros igualamos a 0 la función de restricción y pasamos esto para el otro lado, entonces, en otras palabras, terminaría siendo esto de aquí. La restricción presupuestaria. Precio de x por x más precio de y por y igual a ingreso. Ok. El tercer paso, que es establecer la condición de optimización, ¿verdad? Aquí ya tienen 10 puntos. Va a ser despejar el lambda, ¿verdad? Igualar estas dos condiciones y el resultado que me sale de esas dos condiciones lo voy a reemplazar en la restricción o en la condición de restricción. ¿Ok? Entonces, el tercer paso va a ser igualar estas dos partes de aquí. De aquí, si yo llego a despejar, ¿verdad? Entonces, esto a mí me puede quedar lo siguiente. Me queda esto de aquí, ¿verdad? Igualado a esto de acá, ¿verdad? Si yo llevo eso al lado positivo. Entonces me va a quedar esta parte de aquí. Si yo despejo lambda, entonces este precio de x queda en la parte de abajo. Precio de x. Entonces ya tenemos despejado lambda. Acá ocurre exactamente lo mismo. Solo es que aquí es precio de y. Tenemos en cuenta esto de aquí, ¿verdad? Va a ser igual a esto de acá. Entonces, si nosotros despejamos, va a quedar esto acá por precio de y. Entonces ya tenemos despejado lambda en ambos casos. Entonces, el tercer paso, ¿verdad? Va a ser igualar lambda igual a lambda. Va a ser lambda igual lambda. Por lo tanto, lo que nos va a dar como resultado va a ser esto de aquí, ¿verdad? Igualado a esto de acá. Es más parte operativa. Nosotros tenemos esta condición. Esto que nosotros vemos aquí va a ser llamado condición de optimización, ¿verdad? Para que no se vea tan difícil esta parte de aquí, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es uy, una falla. Claro. Aquí es 0.6, les pido disculpas, porque si nosotros consideramos la derivada con respecto a y, sería x a la 0.6, ¿verdad? Se mantiene constante, y a la 0.4 va a ser y a la menos 0.6, 0.4 menos 1, ¿verdad?
Entonces aquí va a ser 0.6, 0.6, 0.6. ¿Ok? Entonces, dejo despejado todo esto de aquí. En la parte de acá queda 0.6 y aquí 0.6. Solo para tomar a consideración la derivada bien. ¿Ok? Hasta aquí no hay ningún problema, ninguna duda para poder continuar. No. Ok. Entonces continúo. En la parte de aquí yo lo que hago es a simplificar de la manera más pequeña posible. Este es x a la 0.4, se va a multiplicar acá a la x a la 0.6, ¿verdad? Y este y a la 0.6 lo multiplico con este y a la 0.4, ¿verdad? Pues. Ok, perfecto. Déjeme ver si no hay ningún otro error. No, ahora sí. Perfecto, entonces llegamos a multiplicar en cruz. Lo que me quedaría es 0.6, y a la 0.6 multiplicado por y a la 0.4 queda y, dividido para precio de x. Y eso va a ser igual a x a la 0.4 por x a la 0.6, va a ser 0.4 por x dividido para precio de y. Entonces, esta va a ser nuestra condición de optimización. Ok. Perfecto. Si nosotros lo volvemos a simplificar más, ¿verdad? Quedaría 0.6 solo para arreglar esta de aquí, dividido para 0.4 por x, y esto va a ser precio de x sobre precio de y. ¿Por qué la puse de esta manera? Si ustedes hallan la RMS, ¿verdad? Si ustedes hallan la utilidad marginal con respecto a x y con respecto a y, sencillamente lo que van a hallar es esto de aquí. ¿Okay? Si nosotros vamos hacia la demostración, esta parte de aquí que ustedes ven aquí va a ser, en otras palabras, la RMS igualado a precio de X sobre precio de Y, para que se cumpla la condición de optimización de que la pendiente de la función de utilidad tiene que ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. Este es todo el proceso para poder confirmar y comprender de que esto se cumple. ¿Okay? Entonces, ya hallamos la condición de optimización, que es la RMS igual al precio, al cociente de precios. Ok. Entonces, en esta parte de aquí, ¿qué hacemos siguiente? El cuarto paso, ¿cuál es? Perfecto, lo que hacemos es despejar la variable y o la variable x, vamos a despejar una de ellas en el caso de ahora, para poder reemplazarla en la condición de restricción, que es la que vemos aquí. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a despejar es y va a ser igual a 0.4 por x por precio de x dividido para 0.6 por precio de y. Entonces, nosotros tenemos despejado esta parte de aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para obtener, ya obteniendo esta parte de aquí, nosotros lo reemplazamos acá. Entonces, lo que hacemos es precio de x por x más precio de y por y, que en este caso ya sabemos cuál es el valor de y, que es todo esto de aquí. Y va a salir esta clase de resultado. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, sabiendo que precio y está en el numerador y está en el denominador a la vez, entonces lo que hacemos es, los simplificamos y nos va a quedar esto de aquí. ¿Ok? Entonces, más adelante, para poder simplificar, este 0.6 llega a multiplicar acá,
será 0.6 más 0.4 precio de X por X sobre 0.6, entonces va a ser 1 precio de X por X dividido para 0.6 y esto va a ser igual al ingreso. Si despejamos X, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a obtener? En este caso de aquí, después de hacer todo el proceso de despeje, vamos a encontrar lo que se llama la demanda marshalliana de X. Esta es la que depende del precio de X, precio de Y y del ingreso. ¿Ok? Entonces, nosotros despejamos X de este proceso de aquí, va a quedar 0.6 por el ingreso dividido para precio de X. ¿Ok? Entonces, esta es la famosa demanda marshalliana que nosotros hemos estado buscando, o es la demanda óptima. ¿Ok? ¿Ok? Esta parte de aquí es la que se va a conocer como la demanda individual del consumidor. Y si nosotros asumimos que los consumidores tienen la misma clase de preferencias, ¿verdad? Dentro de este mismo mercado, entonces multiplicamos esta demanda individual por el número de consumidores que existen y vamos a hallar la demanda del mercado. Entonces, rudimentariamente hablando, esta va a ser nuestra famosa demanda del mercado más adelante. Solo para obtener cuál es el proceso. ¿Ok? Ok. Si nosotros hacemos el mismo proceso con respecto a Y, ¿verdad? En Y nos va a salir el resultado, es algo muy parecido. Va a ser la demanda marshalliana de Y, va a ser igual a 0.4 por el ingreso dividido para precio de Y. ¿Por qué la escribo de esta manera y no hago la... Bueno, si nosotros hacemos la demostración, obviamente me va a salir el mismo resultado, pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos la demostración considerando los valores de alfa y beta, que son las potencias de X y Y, como valores significativos, me va a salir que en X va a ser la potencia que tenga arriba multiplicado por el ingreso sobre el precio de X. En el caso de la demanda con respecto a Y, va a ser la potencia que tenga el bien Y en la parte de arriba multiplicado por el ingreso sobre el precio de ese bien. ¿Okay? Para esta clase de ejercicios que son funciones cóctulas, se puede hallar de esa manera. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esos valores de ahí, y si nosotros reemplazamos las condiciones que nosotros teníamos aquí, que sería 0.6 por 250, que corresponde al ingreso, dividido para 12, que eso corresponde aquí, y acá lo dividimos para 10, 0.4 por 250 dividido para 10, entonces vamos a obtener los resultados que se encuentran en la parte de aquí. ¿Ok? Ya aquí había hecho el ejercicio anteriormente, ¿verdad? Tengo los precios de 12, tengo el precio de 10, tengo el ingreso de 250, ¿verdad? Aquí los tengo en la parte de aquí, ¿ok? Me va a dar como resultado de que en Y van a ser 10 unidades que va a consumir, en X va a ser 12.5, en X va a ser 12.5, y el resultado de la utilidad, es decir, multiplicar cada uno de los factores por la potencia, me va a dar una utilidad de 11.43. ¿Ok? Si nosotros vemos gráficamente, la función de utilidad original es esta de aquí, ¿verdad? Esta que nosotros vemos aquí, la celeste, y la restricción presupuestaria que corresponde a este ejercicio es la línea recta de color naranja. ¿Ok? Entonces, si nosotros regresamos al ejercicio, ya habríamos terminado la parte de maximización con respecto a este tema de aquí. ¿Okay? Y en esto serían como unos 20 o 25 puntos. Una última acotación antes de ir al siguiente ejercicio. ¿Por qué los pongo de manera que le pongo igual al ingreso sobre el precio de X y no reemplazo los valores en la reducción presupuestaria desde ya? Es decir,
Si yo voy a reemplazar aquí, ¿verdad? Esta es mi restricción presupuestaria. ¿Por qué no cambio los valores que me están dando? Por ejemplo, si es 12x más 0.4 por 12x sobre 0.6 igual a 250. ¿Por qué no hago eso? Porque si me ocurre, como es el caso del siguiente ejemplo, ¿qué pasa si el precio cambia, precio de X ahora llega a ser a 15? Perfecto. Si ocurre eso, ¿verdad? Y yo no he hecho ninguna clase de ejercicio y solo he reemplazado aquí, ¿verdad? Yo solo he hecho el reemplazo aquí. Entonces yo voy a tener obligatoriamente que volver otra vez a hacer el proceso de maximización. Y eso me tardaría tiempo. Así que si yo sé que este va a ser el modelo de la función donde se van a intersectar todos los puntos óptimos de X y Y, entonces, si me dice que el precio de X ahora va a ser de 15 y grafique los nuevos resultados, lo que yo voy a hacer es, como yo ya tengo la fórmula general aquí, entonces voy a poner esta parte de aquí y lo que voy a hacer es volver a reemplazar los resultados por 250, pero considerando la variación de los precios. Entonces, va a ser 250 dividido para 15. Y eso, ¿verdad? Si nosotros vemos el ejercicio que en la parte del Excel, vamos a darnos cuenta de que si consideramos precio de X igual a 15, Y, ¿verdad? Se va a mantener constante, pero el valor de X va a pasar de 12.5 a 10. ¿Ok? Entonces, si nosotros consideramos aquí, hacemos una variación, pasa a 15, entonces vamos a ver que nuestra restricción presupuestaria va a regresarse, es decir, su pendiente va a cambiar, ¿verdad? Y que la curva de utilidad también va a disminuir. De tal manera que reduzco mi nivel de utilidad a 10, porque antes nosotros lo teníamos considerado que era a 11.43, ahora va a pasar a 10, lo cual vamos a significar de que el consumidor ha perdido bienestar, ¿verdad? Económicamente hablando, y las cantidades van a disminuir. ¿Ok? El siguiente ejercicio me dice, halle la función de demanda de utilidad indirecta, ¿verdad? Yo conozco que esta es mi función de utilidad. Perfecto. Me dice, halle la función de utilidad indirecta, pero ¿qué ha de ser eso? Si nosotros... pues, ok. Muy bien. La función de utilidad indirecta va a ser la función de utilidad, ¿verdad? Si es que nosotros reemplazamos los valores o los resultados que nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro de la función de utilidad de acá. Entonces, lo que va a hacer la función de utilidad indirecta es, me va a reflejar, igualmente me va a reflejar utilidad, pero las variables que van a depender va a ser el precio de los bienes y el ingreso. ¿Ok? Es más importante tomar en consideración como que cuidan, ¿sí? Se quedó la pantalla en Excel. No sé si está usando ahorita Word, pero se quedó en Excel, en el gráfico. Ahí se ve. Sí, ahí sí se ve. Ok. El siguiente ejercicio me está diciendo, haya la función de utilidad indirecta, ¿verdad? Voy a explicar esta parte de aquí. La función de utilidad indirecta es sencillamente una función de utilidad que refleja utilidad, obviamente al igual que la función de acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las variables que van a tener de control en esta parte de aquí, ¿verdad? Van a ser los precios de los bienes y el ingreso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué va a ocurrir aquí? Para hallar esta función de utilidad indirecta, lo que va a hacer es la función de utilidad que nosotros habíamos visto anteriormente. ¿Cuáles van a ser las variables de control que vamos a colocar en esta parte de aquí? Dentro de la función de utilidad, nosotros vamos a colocar las funciones de demanda marsaliana de cada uno de los bienes. Y si nosotros metemos operativamente hablando eso de ahí, vamos a hallar la función de utilidad indirecta. Entonces, va a ser la función de aquí por eso.
nosotros habíamos definido que X es esto de aquí, 0.6 por Y sobre el precio de X, ¿verdad? Nosotros recordábamos que X estaba a la 0.6, por lo tanto, esta parte de aquí va a ser elevado a la 0.6. Entonces, va a ser esto elevado a la 0.6 y vamos a cumplir el mismo patrón con la otra función. En este caso, como Y está elevado a la 0.4, copiamos aquí, pegamos 0.4, va a ser el precio de Y, 0.4 por el ingreso sobre el precio de Y, que eso es la demanda de acá. ¿Okay? Entonces, ya tenemos nuestra función de utilidad indirecta, nosotros la podemos seguir simplificando de tal manera que podamos ponerla de la forma, la función de utilidad va a ser igual a, si nosotros vemos, el ingreso está repetido en ambos, entonces nosotros multiplicamos el exponente que se encuentra en la función de ingreso y lo que podemos obtener es lo siguiente. Va a ser 0.6, ya no tomamos en consideración el ingreso porque lo multiplicamos, va a ser dividido para precio de X, y esto elevado a la 0.6, multiplicado, ¿verdad? Todo esto multiplicado para 0.4 dividido para precio de Y, elevado a la 0.4, y todo esto multiplicado por el ingreso, porque ya lo habíamos sacado de la ecuación acá. ¿Okay? Entonces, nosotros ya tenemos nuestra función de utilidad indirecta aquí. Perfecto. Entonces, ya tenemos resuelto el ejercicio de este literal. El último literal me dice, halle la demanda hicksiana. Si nosotros recordamos, la demanda hicksiana parte de la minimización del gasto. ¿Okay? De la minimización del gasto, nosotros podemos hacer dos formas para hallar la demanda hicksiana. Como les han contado, minimización del gasto, que en teoría sería volver a hacer todo este proceso de aquí, ¿verdad? Hacer todo este proceso, pero considerando que ahora la función de objetivo va a ser mi restricción presupuestaria y ahora mi restricción va a ser mi función de utilidad. ¿Okay? Entonces, en ese caso, sería un proceso muy largo que nos tomaría un poco más de media hora. Y si ya tenemos pleno ejercicio ahí, podemos decir de que nos puede estar costando entre unos 10 a 15 minutos. Pero hay otra forma para poder hallar la demanda hicksiana. Y esto va a ser muy útil al momento en que nosotros vayamos a calcular efecto sustitución y efecto renta. Porque si nosotros consideramos el efecto total de una variación de los precios, por tomar a consideración el ejercicio que habíamos puesto aquí, ¿verdad? Si nosotros habíamos visto el ejercicio aquí, ¿verdad? Que en el primer caso, cuando el precio es igual a 12, las unidades gastadas de X es 12.5, y en el caso de 15, las unidades restan a solo 10, ¿verdad? Esta variación se llama efecto total, que eso es lo que se debería tener en consideración. Igual se van a hacer otros ejercicios prácticos con respecto a esta clase de temas. Ya, pero para poder hallar el efecto sustitución y efecto renta dentro de este efecto total, necesito hallar la demanda hicksiana. ¿Okay? Así que para ese caso, y no volver a hacer el proceso de minimización del gasto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer paso para esta clase de ejercicio es, vamos a despejar la variable ingreso. En otras palabras, va a ser la función de utilidad indirecta. Eso, ¿verdad? Llevamos todo esto al otro lado. Multiplicamos aquí
precio de X sobre 0.6. Todo esto elevado a la 0.6. Multiplicamos precio de Y sobre 0.4. Todo esto es la 0.4 y igual a ingreso. Ok, perfecto. Ya hemos despejado la variable ingreso. ¿Qué hacemos siguiente? Lo que hacemos es, primero asignamos, de como conocemos que esta parte de aquí que les había contado, de que económicamente hablando, la restricción presupuestaria lo que está tratando de decir es que el ingreso, ¿verdad?, que yo voy a percibir va a ser igual al gasto o al consumo que yo voy a percibir. Entonces, si yo conozco eso, lo que yo voy a hallar es reemplazar, voy a hacer un cambio de variable. ¿Qué variable voy a cambiar? Voy a cambiar la variable I, ¿verdad?, que es ingreso, a una función, que esta función se llama función de gasto indirecta. ¿Okay? Esta función de gasto indirecta, lo que me está tratando de decir que es la función de gasto, es la restricción presupuestaria. ¿Okay? Es la función que nosotros habíamos conocido aquí. ¿Okay? Como nosotros conocemos esta identidad de que el ingreso es igual al gasto, entonces este cambio de variable es posible. En otras palabras, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Esto de aquí, ¿verdad?, va a ser igual al gasto que corresponde al precio de X, precio de Y, la utilidad indirecta. ¿Qué va a pasar aquí después? Luego, hago otro cambio de variable, ¿verdad?, asumiendo que la utilidad es constante. Y aquí vamos a recordar algo de la parte teórica. Dentro de la minimización del gasto, para que tengan en consideración, nosotros habíamos dicho de que la función objetivo, ¿verdad?, iba a ser, en la minimización del gasto, iba a ser nuestra restricción presupuestaria. Es decir, estas dos funciones iban a cambiar de lugar. Esta iba a ser nuestra función objetivo dentro de la minimización del gasto, y nuestra restricción, nuestra limitación, nuestra ecuación, nuestra función que no se va a mover, ¿verdad?, va a ser la función utilidad. ¿Ok? Entonces, en ese caso de ahí, lo que va a ocurrir es esto. Si yo estoy diciendo que mi restricción, que mi función que no se va a mover es mi función de utilidad dentro de la minimización del gasto, entonces lo que yo estoy diciendo es que estoy asumiendo que mi utilidad es constante. Es por eso que yo puedo hacer este cambio de variable. Entonces, en otras palabras, operativamente hablando, lo que puede ocurrir es utilidad multiplicado por todo lo que está acá adentro, ¿verdad? Utilidad, que es la función de utilidad indirecta que ustedes ven aquí, multiplicado por todo esto. ¿Ok? Y aquí va a aparecer algo súper importante, que eso también lo van a tomar a consideración. Algo que se llama lema de Shepard. ¿Qué me dice este lema? De que yo teniendo la función de gasto indirecta, ¿verdad?, si yo derivo esta función de gasto, ¿verdad?, esta función que ustedes ven aquí, yo le aplico la derivada parcial con respecto al precio de un bien, yo lo que voy a encontrar va a ser la demanda hicksiana de ese bien. Muy bien. Entonces, como yo conozco esto es lo que me está pidiendo la demanda hicksiana, ¿verdad?, con respecto a esta función de aquí, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar este proceso para poder hallar esta demanda hicksiana. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, la derivada de esta función con respecto al precio, ¿verdad?, va a ser 0.6, ¿verdad? O el precio, derivamos el precio, va a ser precio de X a la menos 0.4, porque va a ser 0.6 sobre menos 1, ¿verdad?
dividido para 0.6 multiplicado por la utilidad multiplicado por el precio de Y. Multiplico todo esto de aquí y esto me tiene que dar la demanda hicksiana. Si yo lo quiero simplificar, lo cual yo puedo, entonces quedaría de la siguiente manera. Este pasa abajo, ¿verdad? Estos dos se eliminan, 0.6 arriba y 0.6 abajo se eliminan, lo que quedaría utilidad multiplicado por precio de Y sobre precio de X por 0.4 y todo esto elevado a la 0.4. Y esto es mi demanda hicksiana. ¿Okay? Entonces, y ese va a ser mi resultado. Entonces, en el caso del bien X, yo ya estoy hallando la demanda hicksiana. Si yo hago lo mismo con respecto al bien Y, hago el mismo proceso. Aplico el lema de Shepard a esta función de aquí, pero ya no lo hago con respecto a precio de X, sino que lo hago con respecto a precio de Y. Y sencillamente encuentro la función de demanda hicksiana, pero con respecto al bien Y. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí se escuchó bien o se escuchó entrecortado? Sí, sí se escuchó bien, pues. Ya, perfecto. Pero sí se entendió la última parte. Más que todo, es necesario, o sea, yo me quedo un poco más de tiempo en esta parte de aquí porque es importante que comprendan de dónde está saliendo todas estas funciones y no sea de la noche a la mañana que ustedes estén viendo. Igual, ¿verdad? En estos días, de ser posible en este fin de semana, yo voy a subir un video sobre la comparación entre maximización de utilidad y minimización del gasto, la forma que tienen las funciones de utilidad, ¿verdad? Que no solo se queden en ecuaciones, sino que también las puedan discriminar de forma gráfica. Y aparte de eso, el proceso que estamos haciendo aquí, como para volverlo a tomar a consideración y se puedan quedar plenamente claros. Así que espero que no quede ningún problema, o sea, espero que no exista ningún problema. ¿Okay? Entonces, esos han sido los 3 ejercicios que hemos hecho el día de hoy, ¿verdad? Ya hemos visto la gráfica de la función de utilidad. Eso sería todo por el día de hoy. Si no tiene ninguna duda. No, profe. Ya. Perfecto. Entonces, Gracias, profe. les agradezco Gracias. a Gracias, todos profe. por venir. Espero que hayan aprendido.